Hace unos días se dio a conocer el dato de la actividad económica y observamos que hubo una caída respecto del mes anterior, en el mes de enero. Vamos a ver los rubros, ¿no?, que sostuvieron a lo largo del 2025, que fueron algo positivo, ¿no?, durante el 4,4%, ¿no?, por sobre todo en el sector agro, en el sector de las financieras. Vamos a hablar de esto con un especialista, Martín Simonetta, economista, que ya está conectado con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paz? Un placer enorme. Bien. Gracias por estar en contacto y por supuesto analizar los puntos, ¿no?, más destacados del dato de la EMAE, este estimador mensual de la actividad. Sí, mira, quería destacar algunos sectores, ¿no? Si Sí. tomamos el año 2025 por entero, vamos a ver que uno de los sectores de mayor crecimiento es la intermediación financiera, con 24,5%, o sea, bancos, simplificando, ¿sí? Luego, lo que es minas, ¿sí? Las inversiones, las nuevas inversiones en la cordillera, digamos, en los Andes, que Sí. son uno de los motores de crecimiento de la Argentina actual, con 8,7. Luego la agricultura, el clásico sector, ¿sí?, con 6,5 arriba. Y después vamos a hablar de los dos más relevantes que están con crecimiento positivo, pero un ritmo menor, que son el comercio minorista y mayorista, Mira. y después las manufacturas, que es el sector industrial, ¿no? Claro. Pero acá, que es manufacturas, creció en el año 0,8, pero lo interesante es tomar el mes de diciembre, ¿no? Porque es como que si miramos el resultado de todo el año, es más optimista que mirar solamente el resultado del mes de Por diciembre, supuesto. ¿no? Si Sí. miramos intermediación financiera, es 14,1. Si vemos minas es 9,11, siguen en los sectores que andan muy bien. Agricultura más 32%, muy importante el crecimiento. Y después vamos a ver dos de los sectores perdedores que tienen que ver con el comercio mayorista Claro. y minorista, que es menos 1,3%, que es lo que sentimos los argentinos y lo que vemos En el día a al día. hablar con la gente en el día a día, exactamente. Y las manufacturas, o sea, sector industrial, menos 3,9 en caída del mes de diciembre. No creo que la mirada de este EMAE de anual y de diciembre nos da una idea de lo que estamos viviendo en la Argentina y lo que estamos viviendo también en términos de algunos fenómenos como lo que algunos dicen que es el dólar barato, que el incremento de las importaciones, que afecta a sectores como el sector industrial. Vemos, no sé, lo vinculamos automáticamente con sectores como FATE, ¿no?, que sectores que habían estado aislados de la competencia internacional y luego vieron la apertura y hoy están en una situación de desafíos. Entonces estamos viendo, estos números reflejan un poco el estado del momento de la economía argentina en relación al mundo y en relación al nivel de actividad interna. Sí, vamos a ver el gráfico, si te parece, para poder describirlo. Estamos viendo, ¿no?, la variación interanual, si querés explicarla, que fue del 3,5%. Bueno, la variación interanual vemos que se va modificando a lo largo Sí. de los meses, ¿no? Y esta variación va variando mes a mes, pero va reflejando, como decíamos recién, la situación de los precios relativos de la economía argentina respecto de los precios relativos del mundo, ¿no? Claro, Y claro. cómo al estar cara en dólares de Argentina, por decirlo en términos coloquiales, va a ser más difícil para los argentinos, los consumidores, comprar productos argentinos y nos inclinamos más a comprar importados, ¿no? Con lo cual esto refleja las caídas al mirar sectores específicos en comercio y manufacturas, y también tiene que ver con la mejora en cuestiones tales como intermediación financiera, como los sectores tradicionalmente más competitivos de Argentina, como es el Claro. agrícola, el pecuario, la minería. Y estamos viendo
dos Argentinas, ¿no? Una Sí, que crece orientada al mundo, ¿sí? En términos de esta apertura de la economía argentina, y una economía la menos competitiva de la Argentina, que se ve más resentida a partir de la apertura al mundo que implica un dólar más fuerte. bien. Viendo estos datos y esto que estabas mencionando, ¿no? Siendo estos sectores quizás los que menos generan empleo en la Argentina, entendiendo que hay, ¿no?, esta disyuntiva con las empresas pymes, este cierre de empresas, se viene una Argentina nueva, podemos decir, ¿no?, donde tiene que reacomodarse a todos los cambios que se vienen y que a mí me gusta siempre aclarar que no es solo en Argentina lo que está pasando, este fenómeno chino, ¿no?, donde ingresan muchos productos a bajo valor, pese a que tengan aranceles, pese a que tengan impuestos, es muy difícil competir con un producto que te ingresa a muy, muy bajo valor, lo cual creo que está poniendo en un desafío importante, ¿no?, a la industria en general. Tal cual, ¿no? Y a mí me viene a la mente lo que pasó en el mundo y en la Argentina en los 90, cuando fue distinto el proceso, con características distintas, pero tiene puntos en común. Argentina, el mundo vive la caída del mundo de Berlín, los países se empiezan a abrir, Argentina se empieza a abrir al mundo y de golpe nos contactamos con productos del planeta que ingresan a precios muy bajos comparados con los locales y hacen que genere un sacudón en términos de una economía que Claro, había estado aislada por mucho tiempo, ¿no? Entonces, de golpe, este shock implica adaptaciones muy fuertes, que hoy en día la distancia entre la producción argentina y del mundo es mucho menor que en aquel momento, pero existe una distancia y evidentemente hay sectores que se van a tener que adaptar y se van a poder adaptar, otros que no, y hay sectores ganadores, claramente, como los que siempre hablamos, que son los que tienen que ver con las materias primas y con el sector alimenticio, o sea, tal materias cual. primas agrícolas y pecuarias con valor agregado. Pero este es un poco el panorama que nos permite ver hacia dónde va la Argentina, y también el escenario global, como vos mencionabas antes, es complejo porque ya no estamos en una era mundial donde todos los países se abren, como fue en los 90, sino que estamos viendo estos conflictos que vemos reflejados en muchos casos a partir de la figura de Trump, que restringe el acceso de Claro. bienes a Estados Unidos, la hipercompetitividad de China, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, muchas cosas que están pasando en el planeta que hace que tengamos que tener la vista y el cerebro bien alerta en estos momentos. Esto que comenzó ahora con estas industrias, ¿no?, donde tienen que readaptarse y hoy estamos viendo una situación bastante compleja para las pymes que sostuvieron y crecieron con una industria, fabricaron en la Argentina y hoy estamos viendo que dejaron de fabricar porque obviamente no hay ventas, obviamente no es lo mismo competir con lo que ingresa de afuera. ¿Considerás que esto es algo momentáneo, que cuando termine el gobierno de Milei van a volver a digamos, florecer estas empresas, o que es algo que llegó para quedarse, entendiendo que pese al color político que venga después, es algo que va a haber que adaptarse? Y han sido industrias que solamente surgieron y sobrevivieron porque estaba restringida la importación, ¿no? El caso de neumáticos es el más llamativo, ¿no? Que teníamos que ir a Uruguay o a Paraguay a comprar neumáticos Sí, 4 veces lo que costaban en el mercado argentino. Bueno, las declaraciones de los dueños de las empresas que tienen que ver con esto. Hay cosas que son baratas en el mundo, ¿no? Y si vos cerrás la economía, haces que el presupuesto del consumidor rinda menos y a la vez le quitas competitividad total. a las exportadoras, incluso a las empresas locales, con lo cual es un nuevo mundo, hay que dar el salto, puede generar estrés claramente, ¿no? Y esto implica una realocación de recursos dentro de la economía Sí, argentina, pero digamos, el consumidor cuando la economía está cerrada es el principal perjudicado, ¿no? total. Hoy, no sé, a veces digo en chiste y en serio, como soy pobre, compro en Miami, ¿no? Cuando voy a Miami por razones de trabajo o a visitar a mi hijo que vive en Estados Unidos, pago unas zapatillas una quinta parte de lo que la pagaría en Argentina, Claro, ¿no? Y esto claro, me claro, parece que claro.
ya no va más en Por el mundo, supuesto. si cruzamos a Chile, por ejemplo, ¿no? Total. Así que estamos en ese camino en la Argentina, que no es un camino fácil, es un camino de desafíos, pero es el camino para tener un Bien. país integrado y competitivo al mundo. Totalmente. Martín, un placer que estés en contacto con nosotros. Gracias por tu tiempo. Un placer enorme, muchas gracias. Un placer, hasta luego. Ahí hablábamos con Martín Simonetta, economista, sobre este dato de la actividad económica y cuáles son los próximos desafíos para las empresas, por un lado, y por supuesto que también para el gobierno a lo largo de este 2026. Quédate que hacemos una breve pausa y enseguida venimos.